Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mucho gusto, hermanos. Me llamo Suleiman Sebib de Venezuela, licenciado de la Universidad Islámica de Medina al Munawwar en Arabia Saudita. Aprovecho esta oportunidad para hablar hoy sobre uno de los temas más importantes que como musulmanes tenemos que conocer. Es el carácter del profeta. Es algo que Allah subhanahu wa ta'ala exalta en el Corán cuando dice wa innaka ala khuluqin adim, y ciertamente tú tienes unos modales grandiosos, unos excelentes modales. Dios también dice en el Corán qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, que significa: diles, Muhammad, que si ustedes verdaderamente quieren a Allah, síganme, que Allah los va a amar y les va a perdonar sus pecados. La manera de seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam es conociéndolo. No podemos seguir a quien no conocemos. Por lo que me permitan esta oportunidad contarles algunas anécdotas, algunas historias con el profeta y cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam con los niños, con sus esposas, con los ancianos y hasta con sus enemigos. En todo ello hay una gran enseñanza. Primero empecemos con los niños. Hay muchas historias que demuestran lo amable, lo cariñoso y lo misericordioso que era el profeta con los niños. Él los besaba, los abrazaba, jugaba con ellos, tenía mucha ternura con ellos, incluso con los que eran de su familia y los que no eran de su familia. Una vez se tiene registrado que una vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba rezando y de repente, cuando estaba postrado, su postración duró mucho tiempo, que hasta incluso los musulmanes que estaban rezando con él estaban pensando: ¿será que a él le pasó algo? ¿Será que el rezo cambió? ¿Será que bajó una revelación? Porque no entendían por qué estaba durando tanto la oración, hasta que terminó el rezo y el profeta les dijo: es que lo que pasa es que cuando estaba postrado, mi nieto se me subió en la espalda y esperé a que se bajara. Imagínense, estamos hablando del profeta, del mensajero de Dios, que estaba rezando con los musulmanes, con los sahabas, con los mejores creyentes que había, y vino un niño y su nieto y se le subió en la espalda y él no lo quitó. Él no lo empujó, no lo quitó, no. Lo único que hizo es esperar que el niño jugara, porque era un niño inocente, no tenía maldad. Esperar que el niño jugara, y después de eso, después de que el niño se cansó de jugar, él se bajó solo y el profeta continuó el rezo. Esto es una gran enseñanza, ya que a veces vemos que en las mezquitas, cuando un niño llora, cuando un niño está jugando, muchos musulmanes los vemos como algo incómodo, como que algo que distrae, cosas así, siendo que la crianza de los niños o el buen trato de los niños es parte fundamental del Islam. Esa es una de las historias. También se registra que una vez el profeta estaba jugando con unos niños, no eran sus hijos, eran unos niños de otros musulmanes, y él los besó y los abrazó. Un hombre vino, que se llamaba Lacra, vino y le dijo: tú besas a tus hijos, tú besas a esos niños que no son tus hijos, y yo tengo 12 hijos y nunca he besado a ninguno de ellos. El profeta lo miró con tristeza y le dijo: Man la yarham la yurham, quien no tiene misericordia no tendrá misericordia. Ese era un ejemplo de la ternura que el profeta tenía con los niños. Una vez también estaba haciendo el sermón del viernes en la mezquita con los musulmanes, y entró su nietecito Al-Hassan, y era un bebé en ese momento. El niño caminaba, se caía, él se bajó del mimbar, tomó al niño en brazos y dijo una frase muy bonita. Dijo: este hijo mío será un gran señor, y espero que Allah, por medio de él, una a dos grandes grupos de los creyentes que van a estar enemistados. Y efectivamente eso sucedió muchos años después, cumpliéndose la profecía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entre las sunas que él nos enseñó estaba recitarle el Adán en el oído del recién nacido y alimentarlo con dátiles en la boca. Él mordía dátiles y se los ponía en la boca al niño para que ellos comieran. Y él a veces le ponía los nombres a los niños, le gustaba eso. Él tuvo
tres hijos varones. Lamentablemente los niños murieron siendo pequeños: Ibrahim, Abdullah y Al-Qasim. Que Allah tenga misericordia de ellos. Ellos lamentablemente murieron siendo bebés. Otro ejemplo, otro de los aspectos de la vida del profeta era cómo era el trato con sus sirvientes o con las personas que le servían. Basta nombrar una sola historia para saber la tolerancia y el respeto que tenía el profeta por todas las personas, tanto mayores como menores, tanto líderes como sirvientes. El hadith es de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, en el que dijo: serví al profeta durante 12 años y nunca me reclamó por nada, nunca me reprochó por nada. Si me equivocaba y la gente me regañaba, él decía: déjenlo, porque solamente pasó lo que estaba escrito. Él lo defendía a ese jovencito, y eso ayudó a que él formara un gran carácter y tuviera un gran conocimiento del Islam, convirtiéndose en uno de los mejores sahabas. Otro niño que fue criado por el profeta fue Ali ibn Abi Talib, que era su primo, y eso también contribuyó grandemente a que Ali desarrollara esa sabiduría que mostró desde joven y se convirtiera en el gran líder que fue. Con sus esposas el profeta fue realmente especial. No conozco la historia de ningún otro hombre que haya sido tan cariñoso, tan tierno, tan comprensible con sus esposas como lo fue él. Se puede buscar en la historia de cualquier hombre, de cualquier persona, incluso si buscamos en personas ficticias, en personajes de novelas o películas, nunca vamos a encontrar ejemplos como los que hacía el profeta o tenía el profeta con sus esposas. En primer lugar, Khadija, que como algunos de ustedes saben, ella era mucho mayor que él. Ella tenía 40 años cuando él se casó con ella, y él tenía 25. Pero en esto hay que tener en cuenta algo: él se casó con ella por los modales que tenía Khadija, no tanto por su belleza física, no tanto por su estatus, sino por los modales y la creencia que tenía Khadija. Entre los dos se complementaron y juntos formaron un equipo tan grande y tan poderoso que contribuyeron enormemente a la expansión del Islam. El profeta siempre hablaba de Khadija, incluso cuando ella murió, y decía: ella creyó en mí mientras ustedes me negaron. Ella me apoyó con su propio ser y su dinero mientras ustedes me lo negaron. Incluso Aisha, radiyallahu anhu, a pesar de que Khadija había muerto muchos años antes, ella decía: no he sentido celos por nadie como lo he sentido por Khadija. Entonces ese es un gran ejemplo de cómo era el profeta, del amor que tuvieron ellos dos. A pesar de que en esa época, en la época preislámica, en la época pagana, él aún no era profeta, pero a pesar de no ser profeta, se destacaba por su amor y por su trato hacia su esposa. Recuerda que el profeta no se casó con ninguna otra mujer hasta que Khadija murió. Mientras ella estuvo viva, nunca se casó con nadie más. Entonces podemos ver un ejemplo así. Otro ejemplo bonito o con muchos ejemplos bonitos, es con su esposa Aisha, radiyallahu anha. Ejemplos de realmente lo que es ser un verdadero esposo, que a muchos de nosotros nos cuesta imitarlo, nos cuesta seguir, pero tenemos el ejemplo vivo, tenemos las historias, tenemos los relatos, pero a veces nos cuesta seguirlos. El error no está en el Islam, el error está en nosotros. Cada error que cometemos es por nuestro alejamiento al ejemplo del profeta. Él era cariñoso con ella, él hacía carreras con ella. Estamos hablando de un hombre que tenía más de 50 años, pero aún así que tenía una responsabilidad muy grande, que era dirigir a la nación islámica, la creciente nación islámica, de transmitir la revelación de Dios, pero aún así él sacaba tiempo de donde no lo tenía para compartir con su esposa, para hacer carreras, para jugar, para dedicarle palabras de amor, de cariño. Son muchas las historias que hay. Se cuenta que una vez vinieron unos hombres a hacer trucos, a hacer juegos, malabares, y Aisha le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam que ella quería verlos, pero que no quería entrar. Entonces él se agachó y ella se subió en sus hombros y él la levantó, y para que ella pudiera ver desde arriba. Él era un hombre de más de 50 años y Aisha era una mujer, digamos, pesada para él. No es que era gorda, pero era una mujer pesada.
y ella estaba viendo y él le preguntaba a ella, ¿ya terminaste? Como queriendo decir que ya bájate, pero por vergüenza no se lo decía. Ella no, todavía no, todavía quiero seguir viendo y él parado allí aguantándola en sus hombros y ella le decía, ¿ya terminaste? Ya no, quiero seguir viendo y no la bajó hasta que ella terminó y dijo, ya no quiero ver más. Ella posteriormente confesó que a ella no le interesaba ver los malabares, ella quería saber si él realmente iba a sostenerla mientras ella se divertía. Hay historias también de cómo toleraba él o cómo lidiaba él con los celos. Sus esposas eran celosas y hay una historia que cuenta que él una vez estaba sentado con sus compañeros y Aisha estaba cerca y vino otra esposa del profeta con un plato de comida. Aisha sintió unos celos muy grandes, se descontroló y se levantó y tiró con la mano el plato de comida. ¿Qué haríamos nosotros, los hombres que me están escuchando o viendo? ¿Qué haríamos en esa situación? Si nuestra esposa lanza un plato de comida que nos traen al frente de nuestros amigos, al frente de nuestros compañeros. Muchos reaccionarían de forma violenta, muchos se avergonzarían, muchos recriminarían a su esposa, la regañarían. Pero ¿qué fue lo que dijo él? Él la excusó, le dijo a sus compañeros, Garat Ummukun, su madre, porque las esposas de profetas son consideradas como nuestras madres, está celosa. O sea, no la recriminen, no la regañen, no le digan nada. Ella lo hizo por celos. O sea, justificó la acción de Aisha, aunque no era correcta, pero él la justificó y dio una razón por la que ella hizo eso. Ese es un ejemplo muy bonito. También él era, a pesar de que él tenía un amor especial por Aisha, nunca, nunca se lo... Nunca fue injusto con ninguna de sus mujeres y nunca le demostró un amor especial a ninguna de sus mujeres en especial. Una vez lo vieron con una rosa y le preguntaron, ¿cuál es la esposa que amas más? Y él dijo, a la que le dé esta rosa, y él le regaló una rosa a cada una de sus esposas. O sea, para decirle a la gente o para demostrarle a las personas y a sus mismas esposas que aunque él quería más a una, no iba a tratarlas diferentes a la otra, nunca iba a haber preferencia en el trato con una sobre otra. Hay una historia también muy bonita, muy tierna de cómo era profeta con Aisha y una vez Aisha le preguntó, ¿cómo es tu amor por mí? Y él tomó una cuerda, hizo un nudo y dijo, mi amor por ti es como este nudo. Cada vez que tiras de él, se hace más fuerte. Entonces Aisha comúnmente le preguntaba al profeta, ¿cómo está ese nudo? Y él decía, más fuerte. El nudo está más fuerte. O sea, mi amor por ti está más fuerte. Son muchas historias, son muchas anécdotas. El simple hecho de que un hombre de más de 50 años dedicara tanto tiempo y hiciera tanto énfasis en el amor por su esposa y en demostrarle ese amor tanto en público como en privado, demuestra el gran carácter que tenía el profeta. Incluso él la conocía sus detalles. Una vez el profeta dijo, tú cuando estás contenta conmigo, le dijo a Aisha, tú juras y dices por el Señor de Muhammad, pero cuando estás enojada conmigo, dices por el Señor de Ibrahim. Incluso el profeta le conocía esos pequeños detalles y con eso como que buscaba contentarla o cosas así. También compartían juntos las adoraciones. Cuando el profeta rezaba, Aisha se sentaba al frente de él y él cuando se postraba él con su mano le arrimaba su pierna para poder postrarse. O cuando él estaba haciendo la itikaf, el retiro en la mezquita, Aisha lo peinaba desde afuera, le peinaba el cabello y esas cosas. Son historias bonitas. El profeta siempre antes de ir a rezar la besaba, la abrazaba a sus esposas, no solamente a Aisha. Él tuvo varias esposas, pero con Aisha tuvo una relación especial y las narraciones que hay sobre Aisha son más que con el resto de las esposas. Entonces él se preocupaba mucho por su higiene, porque él oliera bien para ellas. Incluso una vez el profeta entró a una de las casas de sus esposas y ella le daba una miel que a él le gusta mucho. Cuando ella le daba esa miel, él se tardaba más tiempo con ella y Aisha sentía celos. Entonces una vez ella con Hafsa, la hija de Omar, se confabularon y dijeron, vamos a hacer un plan. Cuando el profeta venga, dile que si comió de esa miel porque tiene mal aliento. Y cuando él venga hacia mí, yo le voy a decir lo mismo y él, como es tan pudoroso, no va a comerla más y ya no va a pasar tanto tiempo con ella.
Entonces, efectivamente, cuando el profeta vino donde Hafsa, ella le preguntó, ¿comiste de esa miel? Y él le dijo que sí, y él le dijo, te lo noté por el mal aliento. Después, cuando fue donde Aisha, el profeta le dijo lo mismo, ella le dijo lo mismo, y él le respondió que sí lo había comido, y ella le dijo, lo noté por tu mal aliento, y él dijo, juro por Dios que no voy a comer más de esa miel. Posteriormente se reveló una sura por eso, la sura de la prohibición, y Allah subhanahu wa ta'ala reprochó y regañó a sus esposas por haber hecho eso. Pero eso ya es otra historia, pero el hecho es que sus esposas lo celaban y él se preocupaba mucho por su higiene personal. También era muy consciente con los dolores que las mujeres sufrían en la menstruación, el embarazo y cosas así. También aconsejaba a los hombres a atender a sus esposas. Se narra que una vez una mujer que antes de casarse ella era muy, por así decirlo, muy coqueta, ella se arreglaba, se maquillaba, se arreglaba, perdón, se perfumaba y siempre estaba como con una apariencia agradable. Cuando ella se casó, al poco tiempo, ella empezó a cambiar su apariencia y tener una apariencia más descuidada. Y el profeta le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y ella le dijo, es que mi esposo ayuna durante el día y reza durante la noche. Es decir, no me dedica tiempo, no está conmigo y ya no tengo por qué arreglarme. El profeta llamó a ese hombre y lo recriminó, le dijo, Dios tiene derecho sobre ti, tu cuerpo tiene derecho sobre ti y tu familia tiene derecho sobre ti. Dale a cada quien su derecho. Y a partir de ese momento, ese hombre empezó a tratar mejor a su esposa. O sea, él siempre estaba pendiente de los derechos de las mujeres. Él no era feminista ni machista, era justo. El Islam es un sistema de justicia, de equidad, y que siempre está preservando o está pendiente de los derechos de las personas, tanto del esposo como de la esposa, como de los hijos. Bueno, si hablamos sobre las esposas del profeta podríamos hablar mucho tiempo, hay muchas anécdotas que contar, pero para resumir un poco podemos tener una idea de cómo era él de cariñoso, de tierno, de romántico, y es un ejemplo que nosotros como musulmanes tenemos que tratar de imitar constantemente, tratar de mejorar constantemente. Los que están casados traten de recordar las enseñanzas del profeta y de vez en cuando díganle una palabra bonita a su esposa, jueguen con ellas, háganle regalos. Es un consejo para mí mismo también. Y todo pues imitando el comportamiento del profeta y con eso vamos a tener bendiciones. Eso es una adoración incluso. Bueno, el profeta también tenía, a pesar de la gran responsabilidad que tenía, también tenía sentido del humor. Una vez vino una mujer anciana donde el profeta y le dijo, mensajero de Allah, pídele a Dios que me dé el paraíso. Y él la vio y le dijo, no, en el paraíso no habrán ancianos. Y la mujer empieza a llorar, la señora empieza a llorar, y el profeta cuando la ve se ríe y le dice, no hay ancianos porque Dios te va a crear nuevamente. Dios dice esto, que van a ser creadas nuevamente y van a ser creadas bellas y siempre van a ser vírgenes. Así que tú no vas a entrar al paraíso en este estado, en estado de vejez, sino que vas a entrar al paraíso siendo una mujer bella, joven, y que siempre va a ser virgen. Y la señora sonrió y se puso muy contenta. O sea, él tenía formas de bromear sin llegar al extremo, pero tenía buen sentido del humor. Una vez también estaba con Ali y otros sahabas estaban comiendo dátiles y Ali cada vez que se comía un dátil le ponía el hueso al lado del profeta como para decir que él se lo comió. Ali se comía los dátiles y le ponía el hueso al frente del profeta y al final después que terminaban de comer el profeta tenía sus huesos y los que Ali le había puesto y Ali le dice, te comiste todos esos dátiles, mira cuántos huesos tienes. Y el profeta le dijo, sí, pero por lo menos yo no me comí los huesos como tú que no tienes ninguno. Entonces son bromas que el profeta hacía y eso forma parte de una persona que es centrada, que no es extremista. Es una forma de mostrar uno de los modales islámicos que es la moderación. No hay que ser serio siempre, no hay que estar bromeando siempre, tiene que haber moderación y eso lo demostró el profeta con sus actos. Eh, con, incluso con
a la hora de vestir, a la forma de nuestro comportamiento diario, también tiene que haber moderación. El profeta era perfecto en ese sentido, si cabe el término. Él era una persona que era humilde, pero no llevaba la humildad a un extremo en que ya dejaba de ser humildad y pasaba a ser otra cosa. Tampoco era soberbio, pero sí mantenía su lugar y su posición y se ocupaba de las obligaciones que tenía. Incluso hay historias que dicen hay narraciones que dicen que a veces cuando venía alguien a buscar al profeta o a entrevistarse con él y él estaba en un grupo, él tenía que preguntar quién de ustedes es Muhammad. O sea, él no se vestía de una forma distinta, él no hablaba de una forma distinta, él no se sentaba en un trono, a pesar de que fue el hombre más importante de la tierra, nunca tuvo un trono, sino que él compartía con sus compañeros y era igual a ellos. Incluso hasta que la persona no lo identificaba por su ropa o algo así, tenía que preguntar quién de ustedes es Muhammad para saber quién era. Él también era muy colaborador también. Hay narraciones muy bonitas que dicen que cuando los musulmanes fueron a una batalla tenían muy poco con que ir. Era un camello por cada 3 personas, tenían que compartirse un camello por cada 3 personas. Él lo compartió con Ali y otro sahaba, y Ali le dice al profeta: monta tú, que eso sería lo que cualquier musulmán le diría al profeta si estuviera en esa posición: usa tú el camello y nosotros caminamos, pero monta tú. ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Yo tengo tanta necesidad de la bendición de Dios como ustedes. Cada quien va a montar lo que le toque montar. O sea, él no permitió nunca que por su condición de profeta él se aprovechara de las demás personas. Eso jamás lo permitió. Incluso una vez que acamparon para hacer un campamento para dormir, él delegó responsabilidades. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Y dijo: Wana Ashmaul Hatab, y yo reúno la leña. Suena fácil, pero tengan en cuenta algo. En Arabia Saudita en ese tiempo, en el desierto, los árboles escasean mucho y para reunir leña suficiente para una fogata hay que caminar mucho, hay que buscar leña y traerla y cargarla. La gente le dijo: nosotros lo hacemos por ti, y él dijo: no, cada quien tiene su responsabilidad y yo voy a recoger la leña. Ese es nuestro profeta, el que era un verdadero líder. El verdadero líder no es el que está detrás de todos mandando: tú haces esto, tú haces esto, tú haces aquello, tú haces lo otro. El verdadero líder es el que está al frente y es el que ayuda, y es el que más ayuda, el que más trabaja, el que guía a todos, pero con su ejemplo. No con palabras, sino con su ejemplo, con sus obras. Y eso es lo que hacía el profeta: guiar a las personas, pero con su ejemplo. Enseñaba la justicia con sus propios actos. Como cuando habló del castigo del ladrón de cortar la mano, dijo: si Fátima, la hija de Mohammed, robara, yo mismo le cortaría la mano. Él no dijo: si tal persona roba, si un rey roba, si un poderoso roba, yo le corto la mano. Habló de sí mismo y de su familia. Dijo: si Fátima, la hija de Mohammed, robara, yo le corto la mano. O sea, yo mismo le cortaría la mano. Eso es un ejemplo de justicia, de igualdad. La ley es para todos. Y él era el primero en aplicársela a sí mismo y después dar el ejemplo para las demás personas, incluso en la austeridad. Una vez llegó un hombre en una batalla, en una guerra, y se levanta la camisa y le dice al profeta Muhammad: mira cómo estoy, tengo que amarrarme una piedra al estómago por el hambre que tengo. O sea, como quejándose de la situación. ¿Qué hizo el profeta? Se levantó su camisa y dijo: mira cómo estoy yo, tenía 2 piedras amarradas. El primer hombre tenía una sola por el hambre, pero el hambre que sufrió el profeta, o que estaba pasando el profeta, era mucho más grande que el hambre que tenía ese hombre, y se tuvo que amarrar 2 piedras. Entonces él como que le decía a la gente: yo también sufro las mismas pruebas que ustedes y más aún, y yo soy paciente, sean ustedes pacientes también. El profeta fue una persona muy, muy misericordiosa, hasta con los animales. Una vez se narra que él se paró al frente de un camello y el camello empieza a
perdón que no se usa el término, pero empieza a quejarse, a hacer muchos ruidos. El profeta se acercó a él, le puso la mano en la cabeza y dijo, ¿quién es el dueño de este camello? Y una persona dijo, soy yo. Y le dijo, ¿no le temes a Alá por él? El camello se está quejando y está diciendo que tú lo pones a trabajar mucho y no lo alimentas. Vean este ejemplo, o sea, el mensajero de Dios, el que recibía el Corán, hablando con un camello, al que Dios le permitió entenderse con él, hablando con un camello y defendiendo los derechos de ese camello. ¿Dónde está la injusticia? ¿Dónde está el terrorismo? ¿Dónde está el extremismo de los que acusan al profeta? De los que lo insultan dibujándolo, de los que se burlan de él. ¿Dónde está eso? Que lo traigan, que lo demuestren si es que pueden. Que demuestren en qué momento el profeta fue injusto, en qué momento fue extremista, en qué momento fue cruel. Si hasta por un camello él se preocupaba, hasta por las plantas, por todo lo que el profeta podía hacer, él se preocupaba. ¿Cómo era conocido el profeta antes de la profecía? Como Al-Amin, el confiable. ¿Y qué le dijo Jadilla, radiallahu anha, cuando el profeta vino corriendo de la montaña y le dijo, cúbreme, cúbreme, y venía asustado? ¿Qué le dijo Jadilla? Le dijo, no, tú eres una persona que ayuda al huérfano, que paga las deudas de los necesitados, de los que tienen deudas, de los endeudados, ayudas a los pobres, Dios no te va a humillar. Él antes de ser profeta, Jadilla lo describió de esa forma. Ayudaba a los huérfanos, le pagaba las deudas a los pobres, ayudaba a los pobres, resolvía los problemas, los conflictos. Antes de ser profeta, después de ser profeta fue mucho más. Ahora veamos un poco de cómo era la relación del profeta con sus enemigos, con las personas que querían matarlo, que querían hacerle daño. El profeta, desde que comenzó su profecía, Waraq ibn Nawfal le advirtió, yo quisiera estar vivo cuando tu pueblo te expulse de aquí. Y él dijo, ¿me van a expulsar? Dijo, sí. O sea, el profeta desde el primer día se le anunció que iba a haber enemistad. Aún así, él no se preparó para eso. Él dijo, voy a empezar a prepararme, a guardar armas, a formar un grupo de hombres que me defienda, sino que él comenzó con su mensaje de paz, de paciencia. ¿Cuántos golpes recibió? ¿Cuántos insultos recibió? Mira, hay que ver el Corán únicamente y veremos que le decían loco, mentiroso, poseído, hechicero. Le decían muchas cosas y él respondía con paciencia, con tolerancia. Hubieron personas que fueron más allá e intentaron matarlo. Uno de ellos fue Sumama ibn Usal. Cuando el profeta estaba en Medina, Sumama vino con la intención de matarlo. Él tenía la espada preparada para que apenas tuviera la oportunidad de poder matar al profeta, pero sus compañeros lo vieron, lo identificaron y lo capturaron. Lo amarraron y lo dejaron amarrado y fueron a llamar al profeta. Ahora, les hago una pregunta que cada quien responda a sí mismo. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si nos dicen, si ven un policía en nuestra casa y nos dicen, hay un hombre afuera que venía a matarte, que venía listo para matarte, nosotros lo neutralizamos y está amarrado allá afuera, ven para que lo veas? ¿Cuál sería la reacción que nosotros tomaríamos al ver a ese hombre? Puede ser enojo, puede ser rabia, puede ser, no sé, muchas cosas. Es algo que tenemos que tratar de imaginarnos. ¿Cómo reaccionaría yo si me dijeran, este hombre que está ahí amarrado quería matarte? ¿Qué fue lo que dijo el profeta? El profeta, ese hombre terrorista, extremista, que muchos, como es clasificado o descrito por muchas personas que no lo conocen, muchos ignorantes, que no lo conocen y se niegan a sí mismos a conocer a ese hombre tan bueno. ¿Qué es lo que hizo, según ellos, qué es lo que hizo ese extremista cuando vio a ese hombre amarrado en el piso? Lo primero que hizo fue preguntar, ¿por qué está en el sol? ¿Por qué lo tienen amarrado en el sol? O sea, no se preocupó por preguntar quién es él, por qué viene a matarme, dónde está su arma, que amárrenlo bien o enciérrenlo. ¿Por qué está en el sol? Lo segundo, ya le dieron comida y bebida. O sea, el profeta, vean esto, se preocupó no por él ni por su seguridad, sino por la del hombre que venía a matarlo. El profeta era experto
en hacer que sus enemigos se volvieran sus amigos, que sus enemigos lo amaran. Si eran creyentes o no, pero hasta sus enemigos lo llegaban a amar profundamente. Entonces el profeta le preguntó a su mamá, ¿a qué vienes? Y su mamá le dijo, si me matas, vas a matar a alguien que tiene una tribu poderosa que lo va a defender. Y si me dejas ir, vas a dejar ir a alguien que es agradecido. El profeta se fue y volvió al día siguiente y le dijo, ¿qué quería su mamá? Y él le dijo lo mismo. Si me matas, vas a matar a alguien que tiene una tribu que va a tomar venganza, una tribu poderosa. Si me dejas ir, vas a dejar ir a alguien que sabe ser agradecido. El profeta se fue y a los días ordena que su mamá fuera liberado. Su mamá sale, se va y al rato regresa, y cuando regresa dice Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Se hizo creyente, observando los modales del profeta, observando los modales de los musulmanes, en especial el profeta. Y después le dijo algo muy bonito, le dijo, antes de esto no había un rostro más odiado para mí que el tuyo, y no había una religión más odiada para mí que la tuya, pero ahora tu religión es la más amada para mí y tu rostro es el más amado para mí. Vean cómo el profeta con buenos modales logró cambiar la percepción que tenía su mamá hacia él. También está la historia del pueblo de Tabuk, cuando expulsó al profeta, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron, y vino el ángel Jibril y el ángel encargado de esas montañas y le preguntaron, ¿qué hacemos con él, con ese pueblo? Si quieres, lo podemos aplastar. ¿Y qué dijo él? Dijo, no, tal vez sus hijos se hagan musulmanes. Tuvo la oportunidad de vengarse, de acabar con ese pueblo idólatra, pero su respuesta fue no, quizás sus hijos se hagan musulmanes. Otro ejemplo es cuando el profeta conquistó Mecca. Cuando el profeta conquistó Mecca estaban allí todas las personas que lo habían torturado, que habían torturado a sus compañeros, que los habían humillado, que los habían expulsado, que le hicieron todo el daño que le hicieron a los musulmanes. Y el profeta les preguntó, ¿qué esperan ustedes que yo voy a hacer? ¿Qué esperan ustedes que yo haré? ¿Cuál creen ustedes que va a ser mi reacción con ustedes? Después que ustedes me hicieron todo eso, me humillaron, me golpearon, mataron a mis compañeros. Fueron tan crueles con él. Y les pregunta, ¿qué piensan ustedes que voy a hacer con ustedes? Y ellos dijeron, el bien, porque tú eres una persona buena, hijo de una persona buena. Y efectivamente el profeta les dijo, ustedes son libres. No hay nada que reprochar ahora. Subhanallah. Si ese no es un ejemplo de misericordia, entonces no existe la misericordia. Y ese es un ejemplo que todos nosotros tenemos que tener en cuenta con aquellos que se equivocan con nosotros. Si el profeta hizo eso con los que no eran musulmanes, ¿qué queda entonces para los que son musulmanes? Es un ejemplo, nuestro ejemplo a seguir. No es un ejemplo, es nuestro ejemplo, es nuestro guía, es nuestro camino. Y como dice Dios en el Corán, en el mensajero de Allah hay un bello ejemplo para quien espera, para quien tiene esperanza en Dios y en el día del juicio y recuerdan a Dios incesantemente. Por último, la última narración que yo les cuento, pero que no es la única en la vida del profeta, sino que hay cientos y miles, es el amor que Él nos tuvo a nosotros, que aunque no lo conocimos y Él no nos conoció, nos tenía un gran amor. Él dijo una vez, me gustaría conocer a mis hermanos. Los que estaban cerca de Él dijeron, ¿acaso no somos nosotros tus hermanos? Él dijo, no, ustedes son mis compañeros, mis hermanos son los que van a venir después de mí. Y Dios le concedió a cada profeta un deseo, que deseara lo que quisiera. Musa alayhi salam deseó que su hermano Harún se hiciera profeta. Noé, que Dios no dejara incrédulo vivo sobre la tierra. Hubieron muchos profetas que tuvieron varios deseos. Salomón deseó un reino que nadie tuviera y nadie haya tenido antes y nadie tuviera después. ¿Y cuál fue el deseo del profeta? Quiero guardar mi deseo para el día del juicio, para interceder por mi nación. Él pudo haber pedido por su familia, pudo haber pedido por sus compañeros, pudo haber pedido algo para él mismo, pero no.
dijo: dejo mi deseo para el día del juicio, para poder interceder por mi nación. Los musulmanes que sean castigados en el infierno por sus pecados, el profeta va a interceder para que ellos sean sacados del fuego e ingresados en el paraíso. Que Dios bendiga a nuestro querido profeta y le dé la mejor de las recompensas por todo lo que él hizo por nosotros, sin conocernos, todo lo que sufrió para que nosotros pudiéramos reír, todo lo que él se esforzó para que nosotros pudiéramos ser musulmanes. Es un gran esfuerzo, es una gran lucha, y nos dejó lo mejor que nosotros podamos tener, que es la fe. Fue gracias a Dios, después a él y después a los compañeros del profeta que estuvieron allí apoyándolo, dieron sus vidas, dieron todo por esta religión. Cuando leamos el siguiente versículo del Corán, tratemos de repetirlo siempre, primero porque es una orden de Dios y después como un agradecimiento al profeta. Ya ayyuhal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Dios y sus ángeles piden bendiciones por el profeta. Creyentes, pidan bendiciones por él y denle un saludo de paz. Espero que les haya gustado este pequeño resumen sobre la vida de ese gran hombre que hizo tanto por nosotros a cambio de nada. Y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos para ayudarlos. Muchas gracias, hermanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.